¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó lo que es Manolo Gutis? ¿Cómo comenzó el bienestar, el liderazgo? ¿Cómo comenzó? ¿Cuándo fue ese momento que yo tomo la decisión de trabajar y dedicarme a lo que es el bienestar, lo que es el liderazgo? Y me remonto a cuando tenía 10 años. 10 años, me recuerdo que estaba jugando en un cuarto en mi casa que todavía no estaba terminado ni completado. Era un cuarto que estaba solamente las columnas, estaba hecho y tenía el techo. Y ahí yo tenía un canasto de baloncesto y estaba jugando baloncesto. Y escucho a mis padres discutiendo. Habían tenido una pelea bastante fuerte. De repente sale mi mamá del cuarto y me dice: hijo, sale de dentro de la casa, iba al cuarto y me dice: hijo, yo creo que voy a dejar a tu papá, me voy a divorciar. En ese momento yo le dije: pues déjalo. Ya yo estaba cansado de las peleas, de las situaciones en ese momento. Y lo único que le dije a mi mamá, mi papá tomaba mucho alcohol, lo único que le dije a mi mamá en ese momento fue: mami, yo no voy a hacer o no voy a permitir que mi familia pase por esto, nunca voy a tomar alcohol. Y de mi familia, mis hijos, no van a pasar por esto. Solamente tenía 10 años, no sabía que en ese momento estaba haciendo una declaración donde le estaba diciendo a mi mamá que mi vida iba a ser diferente, pero no tenía idea. Y ahí comenzó mi travesía. De ahí ya yo jugaba pelota, jugaba baloncesto. Y como eso de los 13 años, ya, bueno, en ese momento a los 10 años ya le había enviado un mensaje a mi mente: va a ser diferente. ¿De qué manera? ¿Cómo? No tenía idea. Comienzo a trabajar conmigo, o le digo eso a mi mamá: nunca se divorciaron, gracias a Dios. Mis padres son una pareja espectacular. Sin embargo, ahí comenzó mi travesía. Y como eso de los 13 años, empiezo a subir peso. Estaba como unas 30 libras sobrepeso. Y yo mismo tomo la decisión, porque jugaba pelota y ya no me estaba moviendo igual, estaba más lento, no me sentía igual. Y es donde yo tomo la decisión a mis 13 años de decir: bueno, pues yo quiero perder peso. A los 13 años. No tenía idea de qué manera lo iba a hacer, ni cómo yo iba a perder el peso. Sin embargo, comencé yo mismo a dejar el pan, a dejar las azúcares y a comer solamente 3 comidas de lo que había en la casa. Solamente 3 comidas de lo que había en la casa. Y eso me llevó a perder peso. Perdí esas 20, 25 libras, no recuerdo en cuánto tiempo. Yo creo que fueron como en 2 o 3 meses. Y comencé a sentirme mejor. Y seguí jugando pelota. Y como eso de los 16, fue mi primera experiencia con el bienestar y con el control de peso. Cuando tenía 13 años, después de que le había dicho a mi mamá a los 10 años que iba a ser diferente. Y van a ver en el camino, quédense en el video, van a ver en el camino y en la historia por qué ese momento fue tan crucial en mi vida. Ese momento cuando tenía 10 años. Y que yo le dije a mi mamá lo que le dije en ese momento. Luego de ahí, a los 16 años jugando pelota, yo era catcher, llega una persona, un muchacho corriendo y llega a home, donde estaba yo cubriendo el plato, me dio fuerte y me llevó bien lejos porque estaba delgado. Pesaba, ya yo medía como 5 pies 11 pulgadas y pesaba 160 libras. Y en ese momento es donde le digo a mi papá: voy a ir a entrenar, voy a hacer pesas a los 16 años. Le dije. Y recuerdo llegando al gimnasio no teniendo idea de qué iba a hacer o cómo lo iba a hacer. Pero poco a poco comencé a trabajar y decía: tengo que subir de peso, ahora tengo que subir de peso. No tenía idea del cómo, lo único que hice fue que subí lo que estaba comiendo, un poco más. Y llegué a subir unas 20, 30 libras en 3 meses, pero ahora tenía tejido muscular, ahora me sentía mejor y estaba fuerte, estaba más fuerte. En ese momento, esa fue la segunda experiencia que tuve con el bienestar y el control de peso. Continuó trabajando conmigo, continúo trabajando con Manolo en cuanto a lo que es su físico, sigo trabajando, jugando pelota, me dan una beca deportiva y me voy a los Estados Unidos a jugar pelota. Sin embargo, esa declaración cuando tenía 10 años siempre estuvo en mi mente, trabajando en mi mente, porque muchas veces no creí en mí, dudaba mucho de mí en ese momento. Y era pues porque en un momento dado me habían dicho que tenía que tener maestría, que yo no era suficiente, que probablemente no era lo suficiente jugador o pelotero y que no hacía las cosas como se suponía. Y eso me lo llevé a mi mente. Y eso me lo llevé y lo creí en mucho tiempo. Y al momento de ir a seguir jugando pelota a nivel ya colegial, que era un poquito más retante, escuchaba las voces de las personas que me lo decían y yo siempre me hacía la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Pero no tenía la idea de por qué. Y continuo trabajando hasta que dejo de jugar pelota. Y entonces dejo de jugar pelota y ahí es donde tomo una decisión.
regreso a Puerto Rico, dejo de jugar pelotas, pero entonces, ahí es donde viene mi tercera exposición. Tenía que yo transferir esa energía que yo usaba para jugar pelota, transferirla entonces a hacer algo, porque me aburría. O sea, yo me voy a la universidad, no era la universidad lo que yo quería hacer, no era mi elección primera. Entonces decido comenzar a trabajar conmigo y sigo entrenando con pesas, hasta que me ofrecen competir en fisiculturismo. Y termino preparándome toda la preparación de fisiculturismo, el off-season, donde subí mucho de peso, llegué a pesar unas 240 libras. También utilicé lo que fueron muchas ocasiones suplementos como anabólicos y todo lo demás, porque no tenía idea, yo solamente quería competir en el deporte y pasar por la experiencia. También viví lo que era la dieta, qué dieta necesitaba para subir de peso, qué dieta era la que tenía que tener y todo lo demás. Y leí un poco y aprendí un poco de mi cuerpo. En este momento estaba aprendiendo de mi cuerpo, compito y muy rápido me doy cuenta cuando me bajo de la tarima que ese no era el deporte para mí, pero subo mucho de peso. Termino bajándome de la tarima y como había pasado tanta hambre, porque en ese momento de esa semana, 2-3 semanas, 3 meses antes de la competencia, la comida es casi bien poca, no era tanta la comida, no había trabajado en mis emociones, no había trabajado en lo que era mi personalidad y temperamento, solamente era ejercicio y nada más. Y como era deportista, yo simplemente transferí lo que hacía en el béisbol a lo que eran las pesas. Y ahí tomo la decisión que ese no era el deporte para mí, pero continúo entrenando, continúo con esa curiosidad de qué puedo hacer yo, porque subí mucho de peso, aunque había bajado a un 4 o 5% de grasa, no supe cómo mantenerlo. Y terminé subiendo mucho de peso y ahí empezó un journey, una travesía donde subía, bajaba de peso. No tenía idea de qué hacer porque no había trabajado en los hábitos, en lo que era la comida. Sí tenía una idea del descanso, el estrés todavía no estaba utilizándolo a mi favor porque no tenía el conocimiento. Y eso lo que hacía era que me subía y me bajaba constantemente me refugiaba en la comida. Tenía días que comía muchísimo, que comía mucho dulce, comía mucha comida chatarra. Empiezo a estudiar el descanso, el estrés, empiezo a estudiar qué debo de comer, cómo lo debo comer, dónde están los azúcares, cuáles son los carbohidratos, la proteína, cuándo tengo que comer grasa, si tengo que comer grasa, porque en el fisiculturismo en ese momento no promovían comer grasa. Entonces empiezo a seguir leyendo y creciendo en esa parte. Y me encantó, me gustó lo que estaba descubriendo y empiezo a tener éxito conmigo, con Manolo. Empiezo a tener resultados que sí podían ser permanentes. Comienzo a enseñarlos. No estaba en Puerto Rico, estaba en los Estados Unidos. Comienzo a enseñarlo a las personas que iban al gimnasio, pero enseñarlo de gratis, no le cobraba. Me divertía mucho porque alguien me había dicho que yo no podía vivir de eso. Yo no podía vivir de ser entrenador. Y aunque me encantaba, me apasionaba, me retaba, cómo yo retar mi cuerpo, cómo yo retar mi mente constantemente, para ser mejor, para tener más energía, para sentirme mejor, para estar en el peso, para que la ropa me quedara mejor. No pensaba que lo podía hacer de por vida. Me ofreció un doctor que yo trabajara con él, le dije que no. Y también estaba pasando, ya me había casado, estaba pasando bastantes situaciones con las que en ese momento era mi esposa, porque tenía una condición neurológica, que en un momento dado fue esa condición la que me llevó a aprender o a entender de qué manera funcionaba la mente y cómo era tan poderosa que podía llevar a una persona a depresión o ansiedad o ataques de pánico, a alguien que había estado muy bien físicamente y que eventualmente eso ocurría. Y entre los hospitales, entre los libros, entre las consultas psicológicas, me interesó mucho el tema y viviendo esa experiencia me interesé. Ya yo estaba ayudando personas a que pudieran perder peso, solamente hablándole, era de gratis, simplemente en el gimnasio. Sin embargo, ese momento que pasé en mi vida, que fue bastante doloroso y bastante retante, con mi expareja o mi ex esposa, me llevó a aprender mucho y a tener mucha curiosidad acerca de cómo era la mente, acerca de entender también a mi papá, porque era como era, a entenderme yo, porque había gente que me amaba y otra gente no quería ni tan siquiera saber de mí en ese momento. Y continúo la travesía, ya ahí entonces ya pasó del cuerpo a qué hago entonces con mi mente, cómo es que esto influye, y comienzo a trabajar. Termino divorciándome de esa persona, se convirtió de vida o muerte en ese momento, y tomo la decisión de
venir a Puerto Rico para 6 meses para estar con mi familia. Pero antes de venir a Puerto Rico, le dije a Papá Dios, recuerdo, fue en enero de 2012, en un parque para perros, donde me siento a orarle. Los únicos que me daban en ese momento cariño y amor eran mis perros. Tenía 3 pitbulls. Y en ese parque le digo a Papá Dios, le digo, Señor, me tengo que ir de aquí. Ya el psicólogo me dijo, tienes que salir de ahí. Ella ya tiene una condición de bipolaridad y era conmigo que la tenía. Y te puede quitar la vida y quedarse tranquila. Es momento de que tú salgas de ahí. Y es ella. Me dijeron, toma decisión, pues voy a Puerto Rico, estoy 6 meses y luego al regreso. Y pidiéndole, me voy a ese parque a pedirle a Dios. Recuerdo, enero del 2012, temprano en la mañana, eran como las 7 de la mañana. Y estoy yo en ese momento diciéndole, por favor, me tengo que ir de aquí. Permíteme conocer una mujer que se agarre de mis manos y crezcamos juntos. Y un niño que me diga, papá, te amo. En ese momento tenía como unos 37, 38 años y todavía no había sido padre. No había tenido el placer de ser papá. Y cuando termino mi oración, entra una brisa bien bonita y me doy cuenta y le digo, sé que me escuchaste, nunca pensando que no tan solo me iba a escuchar, sino que mi vida iba a ser completamente transformada en mi llegada a Puerto Rico. Ahora, llego a Puerto Rico y ahí es donde me doy con el choque, donde llego acá y me doy con ese choque donde estuve en tanto tiempo con mi ex esposa en hospitales, en tratamiento. Yo no tenía ni celular, no tenía vida, todo era para ella, que me había perdido yo. Ya completamente me había perdido y termino en un cuarto encerrado en depresión por un mes. No tenía idea de que la vida podía continuar, pues pensaba que lo había perdido todo, que yo me casé para una sola vez y esa era la historia que yo me estaba contando. Me encerré por más de 30 días, yo no me sonreía, estaba bien serio, me la pasaba peleando con mi familia acá en Puerto Rico, con mis hermanas, con mis sobrinos, con mi mamá, porque la historia que me estaba contando no era una muy bonita, era que todo se había terminado, que voy a estar aquí en Puerto Rico, aquí la gente no tiene éxito, aquí no hay dinero, aquí todas estas cosas que le estaba contando a mi mente. Sí, mi físico estaba muy bien, me mantenía entrenando, pero mentalmente no estaba a ese nivel. Y después de un mes encerrado, recuerdo un día mirando al techo y digo, yo tengo que salir de aquí. Le decía yo, papá Dios, tú me prometiste que yo podía hacer más en la vida. Y es ahí donde tomo la decisión de salir del cuarto. Cierro el cuarto y digo, literal, así mismo dije, en la puerta del cuarto dije, todos los días, de ahora en adelante voy a trabajar para alejarme de cómo yo me sentía en ese cuarto. Le estaba dando un mensaje a mi mente sin conocerlo. Acuérdate, el niño de 10 años que le dijo a su mamá que va a ser diferente, se puso todo peor antes de que se pudiera mejor. Porque yo no tenía a quién emular, no tenía esa figura que yo dijera, pues así, eso es lo que quiero hacer, eso es lo que quiero añorar o es lo que quiero alcanzar. Y lo que hice fue que me encerré, salgo de ese cuarto, cierro la puerta y le digo esas palabras ahí, estando en esa puerta. Pero ya le había dicho algo a papá Dios antes de salir de Florida, donde le dije, permíteme conocer a una mujer que se agarre de mis manos y crezcamos juntos, y a un niño que me diga, papá, te amo. Es ahí donde salgo, voy al cuarto de mi mamá, porque no tenía idea, llorando, y le digo, mami, enséñame a vivir. Mi mamá, muy sabia, me dice, hijo, va a llegar una mujer que te va a amar tanto, que te va a enseñar a vivir, y ella te va a dar el hijo que tanto tú deseas. Lloramos un rato, sin tener nada, volvemos otra vez. Ella fue mi primera mentora, mi mamá fue la primera que me dijo qué vida yo iba a vivir y de qué manera yo iba a salir de ahí. Estamos hablando de bienestar y control de peso. Una vez mi mamá me dice eso, salgo a buscar trabajo e encuentro un lugar donde la dueña tenía entrenadores y comienzo a entrenar gente y ayudarle a trabajar y a control de peso, pero no ganaba nada, ganaba $200 nada más mensuales, pero me encantaba tanto, era que me lo disfrutaba tanto la gente cuando llegaba en sobrepeso y terminaban perdiendo peso, haciendo actividad física, que yo creyera en ellos, que yo dije, oye, si yo puedo ponerle más horas a esto o aplicarlo más o aprender más y eventualmente puedo ganar más dinero y puedo vivir de esto porque me encanta mucho. Sin embargo, estaba en mi mente esa vocecita que decía,
tú no lo puedes hacer, tú no vas a poder vivir de esto te han dicho ya que tú no puedes vivir, tienes que irte a hacer una maestría, a tener una maestría, volver a la escuela, lo cual hice para nada, porque estuve 1 año y medio y me di cuenta que no era mi norte, cuando atendía a alguien enseñándome administración de empresa que nunca había tenido una empresa, y cuando la persona que me iba a enseñar a hacer un squat no pesaba más de 400 libras, yo dije, aquí no es, esto no es. En ese momento que continúo y comienzo a trabajar, me lo disfrutaba mucho, era un estudio bastante pequeño y sigo trabajando en ese lugar. La gente estaba perdiendo peso, tenía un grupo como de unas 5, 10, 15 personas y lo único que trabajaba en ese momento era lo que había aprendido en el fisiculturismo, que era el descanso. Todavía el estrés no, yo no tenía idea del estrés, sino que lo que hacía era que le daba inspiración y motivación. Yo pensaba en la inspiración y la motivación en ese momento y trabajábamos la actividad física y sus hábitos alimentarios, donde trabajábamos pues con los carbohidratos, no eran tantas grasas, carbohidratos, proteínas y fibra. En ese momento era lo que trabajábamos, porque era lo que yo tenía en mente, porque no tenía mucho conocimiento. Ahora, siendo entrenador, me encantó. Y la dueña me dice, Manolo, ¿por qué tú no te licencias en la actitud física? Y yo dije, nah, eso no, ¿para qué? Yo sé bastante, yo no necesito eso es un robo de dinero y todo lo demás. Sin embargo, en esos momentos estaban hablando de que iban a darle intercambio a una modelo muy conocida que estaba en depresión, que había subido mucho de peso, que no tenía dinero, y hablaron un poco medio no tan bonito de ella, y yo por curiosidad me quedé para conocerla, porque ese era el día que ella llegaba, solamente para conocerla, para saber quién era, y me quedo, la veo, una mujer grande, hermosa, sobrepeso, alborotosa, y me quedo, la conozco. Sin embargo, no era alguien que yo quería tener nada, ni tan siquiera entrenarla, porque tenía depresión. Y yo acababa de salir de una relación así y yo no quería tener nada que ver con eso. Terminamos, la muchacha que le iba a entrenar, después de que estuvo 1 día o 2 con ella, esa muchacha, la modelo, no tenía idea, ella estaba ahí por solamente cumplir, tampoco quería hacer nada, no tenía ninguna inspiración. Y ella me dice a mí, como ya yo tenía un grupo que estaba perdiendo mucho peso, bueno, tienes 1 año para hacer algo con ella y trabajarla y ayudarla. Comienzo a trabajar con ella, para nada, no tenía idea, no quería hacer nada, estaba simplemente por vacilar y por relajar, porque le habían dado intercambio. Y como al tercer día le digo, voy a comprar una pizza, nos la vamos a comer y te vas y no regreses más. Estás perdiendo tu tiempo y me estás perdiendo mi tiempo. En ese momento es donde ella se da cuenta que yo no quería nada con ella como mujer, sino que verdaderamente quería ayudarla y enseñarla, ayudarla a que pudiera perder el peso. Tuvimos una conversación de casi 3 horas, donde ella me dice, tú vas a conocer la mujer que te va a dar esa vida que tú quieres, el hijo que tú quieres. Y ella me dice a mí, ella me dice eso y yo le digo a ella, tú vas a conseguir el hombre que te va a ayudar y te va a llevar a que tú seas la mujer que tú necesitas y quieres ser. Después de esa reunión con esa muchacha, la conocí. Ella comenzó a creer en mí, me dice, lo que tú haces, lo que tú estás haciendo. Recuerda que mi madre fue mi primera mentora cuando me dijo, va a llegar una mujer y el niño. Y luego de ahí llega ella y me dice, lo que tú haces, el mundo lo tiene que conocer, Manolo. Yo he tratado de perder peso muchas veces, he intentado entrenadores para tomar fotos conmigo y todo lo demás, y ninguno me había llevado a donde tú me llevaste, porque esa modelo, luego de ahí, en 7 o 8 meses, había perdido 75 libras. Termino enamorándome de ella enamorándose de mí, y ahí es donde comienza el journey de trabajar conmigo, mi mentalidad y mi creencia. Y es trabajando con Manolo que entonces yo comienzo a enseñar cada paso que yo había ganado, que yo había aprendido, lo empiezo a enseñar, y ahí es donde crece y se desarrolla lo que es Hábitos con Poder, lo que estamos, los hábitos y la metodología que yo trabajo, lo que es el bienestar y liderazgo. En ese momento tuve que trabajar conmigo muchísimo. De ahí entro al recinto de ciencias médicas, me dan la oportunidad de ir al recinto de ciencias médicas, y yo no quería ir al recinto de ciencias médicas. ¿Qué le tengo que yo enseñar a los doctores allí en el recinto de ciencias médicas? Y no tenía idea de que le iba a enseñar a los doctores. Sin embargo, ella, la que hoy en día es mi esposa y es la madre de mis hijos, ya diré de algo, ya llevo 12 años con ella casado, me dice, mi amor, yo no sé qué tú le vas a enseñar a ellos, pero ellos te necesitan allí. Y así fue. Voy a la entrevista, competí con una persona que tenía maestría y todo lo demás, y
yo no tenía maestría, solamente tenía licencia en aptitud física. Conocía así ya un poco más de lo que era, pero tenía la licencia y terminan dándome el trabajo a mí. Y comienzo a trabajar con muchas personas ahí en el recinto de ciencias médicas, con doctores, con nutricionistas, y empiezan a perder peso, empiezan a perder mucho peso a nivel de que hay curiosidad. Y empiezan a visitarme, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y en ese momento yo estaba trabajando el descanso, ya había entrado un poco en el estrés, actividad física y los 4 elementos acerca de lo que es la alimentación. Sin embargo, de cada 10 personas que perdían peso, 3 lo mantenían y todos los demás volvían a ganar el peso. Y yo decía, aquí tiene que haber algo más. ¿Te acuerdas que estoy haciéndome preguntas? Porque esas son las preguntas que me están llevando a yo seguir con curiosidad y seguir leyendo, seguir aprendiendo, seguir educándome. Y es ahí donde llego a un seminario de liderazgo. Y en ese seminario de liderazgo estaban hablando de temperamentos y personalidades. Y estaban hablando de una persona que se llama Joe Dispenza, acerca de cómo es que todo comienza con un pensamiento y el pensamiento se convierte en una historia y todo lo demás. Y yo empiezo a curiosear con eso, a buscar información y ahí me doy cuenta y empiezo a aplicarlo a mí. Y digo, esto es real. Empiezo a aplicarlo a mí, me conozco cuáles son mis fortalezas, comienzo a aplicarlo y ahí entonces empiezo a enseñarlo. Comienzo a enseñarlo y recuérdense en que he pasado por periodos, en 12 años, he pasado por periodos de mucho dolor, donde había gente que no creían en mí, había gente que no creían y me decían que no, me ignoraban o que tú no vas a poder estar ahí o sucesivamente. Incluso después que empiezo a tener éxito, que salgo del recinto de ciencias médicas, se puso peor la cosa, pero estén conmigo hasta aquí, estén conmigo. Empiezo a aplicarlo y ahí me doy cuenta en ese seminario que fui de liderazgo, sigo educándome, sigo aprendiendo, sigo poniendo información nueva donde cuál era mi temperamento y personalidad y cuáles eran los demás temperamentos y personalidades para que yo me pudiera comunicar mejor con las personas. Y empiezo a trabajar con ellos, y empiezo a trabajar con los temperamentos, empiezo a trabajar con la mente y lo añado a la metodología. Y entonces, de 10 personas, 4, 5, 6 empezaban a perder peso, pero ahora se estaban quedando 3 personas por más de 2, 3 años que no volvían a ganar el peso. Y yo dije, por aquí vamos por un lugar correcto. Ahora me estaban pidiendo que saliera del recinto y empezar a hacer grupos fuera del recinto y ayudar gente fuera. Y ahí yo no me atrevía. No me atrevía porque no pensaba si iba a tener el mismo éxito que estaba teniendo en el recinto de ciencias médicas. Y es ahí donde vuelvo otra vez a los libros y vuelvo a un mentor. Y es donde me dan mi primer libro. Las veces anteriores yo lo único que había visto era información en algunas revistas o veía algún video, pero no había entrado a leer porque yo decía que yo no leía. Y es ahí donde mi esposa me dice, tú eres un soñador, debes leer. Y me pone el primer libro en mis manos. Era un libro de liderazgo, tenía muchas preguntas acerca de lo que era negocio, acerca de lo que era, qué voy a hacer ahora, cómo salgo de aquí, tenía muchas dudas. Le dije, yo no voy a leer el libro, yo no soy lector. Lo único que te puedo prometer es a ti agarrar ese libro, leer las primeras oraciones, porque la consideraba ella mi mentora. Me siento, empiezo a leer el libro y solamente en la primera página me había contestado como 5 o 6 de las preguntas. Continúo leyendo el libro, completo el libro en un mes y lo pongo en mi cama. Lo traigo un día y le digo a mi esposa, a este hombre yo lo voy a conocer. Al que escribió el libro, al autor, lo voy a conocer. Ella me dice, sí, él da seminarios, tiene las redes sociales, pero nunca pensando, volvemos otra vez, pero la declaración de que yo lo iba a conocer, como dije a los 10 años a mi mamá, como lo dije en el parque, como mi mamá me lo dijo, como mi esposa me lo dijo, esa declaración, 6 meses después, estaba sentado con él en un lugar porque él quería perder peso. Entonces él me iba a ayudar a mí con el liderazgo y yo lo iba a ayudar con el control de peso y por ahí arrancamos y entonces empiezo a enseñar liderazgo. No tan solo vas a perder peso, no tan solo vas a llegar a tu meta por medio de los hábitos que vas a trabajar y que vas a crear rutinas nuevas para crear hábitos que sean permanentes porque somos personas habituales, más del 80%, sino ahora una vez tú llegues a tu peso y llegues a lo que tú quieres alcanzar, entonces vamos a enseñarle a otros. Vamos a liderar, vamos a ser ejemplo para la familia, para las personas que están a tu alrededor. Y ahí comienzo a estudiar lo que era el liderazgo.
eventualmente termino certificándome con el equipo de John Maxwell, después de haber leído varios libros de él, porque ahora la lectura es parte de mi vida. Constantemente estoy poniendo información en mi mente y lo enseño así. ¿Por qué? Porque quien tú eres hoy, esos hábitos que tienes hoy y la información que tienes hoy te trajo hasta aquí. Para ir a donde tú quieres ir para mañana, es importante que pongas información nueva. Y yo por eso estoy constantemente poniendo información nueva, porque Dios tiene algo peculiar. Si tú no estás listo, si no tienes la información en tu mente, si no estás bien en tu mente la información y estás listo para ese próximo nivel, Él no te puede abrir la puerta. Ya una vez tú estás listo o lista, Él automáticamente te abre la puerta para que tú puedas ir a ese próximo nivel. Y así pasa con el control de peso, así pasa con los negocios, así pasa con todo lo que tú quieres hacer en la vida. Ya estaba listo, ya teníamos el bienestar, ya estaba teniendo cierto éxito en cuanto al control de peso. También estaba enseñando algo de liderazgo, comienzo a dar talleres. Alguien me dijo: Manolo, tú no puedes, no lo vuelvas a invitar. Recuerdo, en mi primer taller hace unos 8 o 9 años atrás, empiezo a hablar en público y me dice: tú no puedes hablar en público. Me lo dijo así la productora. No me lo dijo a mí directamente, pero lo escuché. Fue doloroso en ese momento, cuando me bajo de la tarima, entro a mi carro, comienzo a llorar y le digo a mi esposa: me voy a hacer el mejor en esto, porque me encantó ese momento que estuve parado en la tarima. Y es ahí donde me voy a los mejores mentores, a Les Brown, John Maxwell, todas estas personas que habían tenido mucho éxito, esos primeros 3, 4 oradores, y lo empiezo a estudiar. Y comienzo a trabajar Toastmasters, y después de 2, 3 años de trabajar conmigo, eventualmente hoy día vivo de lo que es la oratoria, de talleres, de hablar en público, y poco a poco se ha ido confeccionando. Esa es la historia desde el momento que yo le dije a mi mamá a los 10 años, mi vida iba a ser diferente, yo no iba a tomar alcohol y mis hijos iban a beneficiarse diferente. ¿Por qué te dije eso y comencé con eso al principio? Porque si te das cuenta, caí muchas veces, fue doloroso muchas veces en esa travesía, y al día de hoy todavía, ya una vez construyendo, tratando de llevar mi negocio a otro nivel, ya siendo un poco más conocido en lo que es la parte del bienestar y liderazgo, hay muchas personas que he confiado, que los he amado, o los he confiado porque yo confío mucho en las personas, porque conozco lo que es el ser humano, y me han llevado, me han traicionado, o simplemente no han creído en mí, o simplemente me dicen que van a hacer algo y no lo hacen. Pero esos son los momentos, cada uno de esos momentos yo los atesoro, porque cada uno de ellos tiene una lección de aprendizaje que me está preparando para ir a ese próximo nivel. Hoy día, lo que es Manolo Gutis, he tenido la oportunidad de ayudar a miles de personas a no solo a alcanzar su peso ideal, sino a que puedan conectar con ellos, a liderar a otros alrededor de ellos. Ya que he tenido la bendición de ayudar a tantas personas, a miles de personas, lo que quiero alcanzar es que cada uno de ustedes que está viendo esto pueda lograr lo que he podido lograr yo en mi vida. Hoy tengo a mi esposa, tengo a mi niño, vivo de lo que siempre me apasionó, de lo que siempre me gustó, que fue ayudar a la gente. Siempre yo me hacía esa pregunta, aun cuando era empleado: tiene que haber algo más, tengo que ayudar. Y aunque no llegué a las grandes ligas a jugar, hoy lo hago desde un punto de vista diferente, ya sea desde una tarima, sea en corporaciones, o sea individualmente. ¿Por qué? Porque sé que el ser humano puede más, que tú puedes más, que lo que ya tú tienes sembrado en ti, el ruido que está en tu cerebro, en tu mente, es el que no te permite que puedas conectar con eso que ya está sembrado en ti. Pero si te conoces, te lo dice alguien que ha tenido el privilegio de trabajar con miles de personas que no se atrevían a hablarle a una cámara, y hoy tienen libros, tienen radio, están trabajando en programas de radio, simplemente porque se conocieron y se entendieron. Viendo esto, también tienes talentos, habilidades, fortalezas sembrados en ti. Lo único que el ruido que tienes en tu mente te dice: podré perder peso, podré alcanzar esa meta, o simplemente no tienes ninguna meta, porque hay un estudio que dijo que la gente no tiene meta, no tiene idea de hacia dónde se dirige, y ese es el primer punto de la mente, poner una meta clara hacia dónde tú quieres dirigirte. Si te fijas, a los 10 años yo le dije a mi mamá dónde yo quería irme, qué yo quería hacer. Yo no quería hacer de esta manera, mi vida iba a ser diferente, porque no iba a tomar alcohol, porque mis hijos no iban a vivir esa experiencia, y al día de hoy esa es la vida que estoy, bueno, en realidad no estoy viviendo la vida que yo le dije en aquel momento, estoy viviendo algo mejor que yo nunca pensé que iba a vivir de la manera que Dios me ha permitido vivir. Claro, ha sido trabajo fuerte, ha sido muchos libros, muchas horas de lectura y muchas horas con personas y gente, muchas ocasiones
situaciones dolorosas. Sin embargo, vas a tener que pasar por todas y cada una de ellas, también en la parte de control de peso, porque la mente está programada para automatizar todo y ya quien tú eres hoy ya está automatizado. Para ir al próximo nivel tienes que pasar por un proceso que va a doler un poco. Sin embargo, el resultado es espectacular, te lo digo yo, que hoy vivo la vida que nunca imaginé, con la mujer que nunca imaginé, con el niño que en un momento dado dudé que pudiera ser padre, y también ayudando gente todos los días. Porque me ayudé yo, porque trabajé conmigo, porque me entiendo, porque entendí quién verdaderamente soy yo. Hoy puedo enseñarte a ti a que te entiendas y conozcas quién verdaderamente tú eres, para que puedas alcanzar no tan solo la pérdida de peso, sino que sea sostenible para el resto de tu vida, pero también el cuál es tu porqué aquí en la vida. ¿Qué queremos? Hacer comunidad grande para poder sembrar en otras personas y hacer un hueco en lo que es la ansiedad, depresión, ansiedad, ataques de pánico y la obesidad. Sígueme para más.